Era lo sé. Presión, tomando gaseosa. Toma una foto, Bueno, y ahora sí. 107. Dos cada uno. Va a tomar foto. Ahorita. Vos para graciosa. Así te. Dos cada uno y tomen el tiempo, 30 minutos para tomarle la primera vez. Ya está. 30 minutos para tomarle la primera vez. Ya, listo. Mira qué bonito. Ahí está para el grupo. Ya. Otro hiperglicemiante. El glucagón, la adrenalina, la noradrenalina. ¿Qué más? La norepinefrina. La noradrenalina y la norepinefrina. O sea, epinefrina es adrenalina y norepinefrina es noradrenalina. El cortisol. Recuerden el cortisol. Ese va a ser pregunta. La hormona de crecimiento. ¿Ya? Entonces, catecolaminas. Entre las catecolaminas tenemos la noradrenalina y la adrenalina, o norepinefrina y epinefrina. El cortisol. Por excelencia, el glucagón. ¿Ya? Y la hormona de crecimiento. Esas son preguntas clásicas. Le vamos a poner una de las siguientes, no es hormona hiperglicemiante. La única hormona hipoglicemiante es la insulina. ¿Ya? Entonces, le ponen ahí 5. Ahí está metida la insulina. Una no es hiperglicemiante. ¿Quién no es? No es la insulina. La insulina es hipoglicemiante. Está grabando. Las fijas. Recuerden que nosotros tenemos un TM de glucosa. ¿Qué significa? De que cuando nosotros tenemos unos niveles altos de glucosa en sangre, hasta cierto nivel, que es 180 miligramos por ciento de glucosa en sangre, el riñón va a reabsorber, va a filtrar y va a reabsorber esa glucosa, casi el 99%. Pero cuando se sobrepasa el TM, o sea, cuando la glucosa en la sangre es mayor de 180, el riñón no va a poder filtrar, no va a poder reabsorber esa glucosa. Y entonces en la orina va a salir una orina con glucosa, o sea que glucosuria. Entonces, la glucosuria es lo que, por ejemplo, nosotros esperamos encontrar en ellos de acá a hora y media a 2 horas, en la orina. Para eso tenemos las tiras reactivas. En esta tirita lo que vamos a hacer es ver en su orina si es que hay o no hay azúcar y cuánta azúcar hay. Y además, como metabolismo de los carbohidratos rápidamente se da la producción de compuestos nitrogenados. Entre ellos, todos los que son los cuerpos cetónicos. Y entre los cuerpos cetónicos está el acetoacetato, el hidroxibutirato, la acetona, que son cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos los vamos a usar con esta tira reactiva en la orina. Entonces, eso también es un indicador de que los niveles de glucosa en la sangre están elevados. Entonces, cuando encuentro un examen de orina y hay glucosuria y hay cuerpos cetónicos elevados, lo más probable es que esa orina corresponda a un paciente diabético. Es bastante probable. ¿Sí? ¿Ya tomamos? Terminen los dos. Vamos contando los 30 minutos. Puedo hacer pruebas de glucosa y van a hacer pruebas de glucosa. No, la primera muestra. Inmediatamente comienzan a tomar. No puedo dar de Normalmente el test de tolerancia oral a la glucosa son 75 gramos de glucosa nivel.
nosotros no estamos haciendo con 75 gramos, estamos haciendo con Coca-Cola 1 litro. La idea es que la carga de glucosa en la Coca-Cola o en la Pepsi-Cola lo equiparemos con los 75 gramos de glucosa nídrica para ver si es que realmente eso sale positivo. ¿Qué es el test de tolerancia a la glucosa? Cuando uno va al hospital o a un centro de salud para descartar si es diabetes, hay personas que tienen entre 60 y 100, que es lo habitual, es lo normal. De 100 hasta 126 se llama glucosa anormal. Y más de 126 en 2 ocasiones hace el diagnóstico de diabetes. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes que están en la penumbra, entre 110 y 126? Ellos no lo podemos tipificar de frente de diabetes, sino de prediabetes. Para confirmar diabetes le hacemos esta prueba, que es prueba de tolerancia oral a la glucosa. Le damos una carga, primero le medimos la glucosa basal, que tiene que ser menos de 126. Si la glucosa basal menos de 126 en ayunas es menos de 126, entonces procedemos a hacer el test de tolerancia oral a la glucosa, que consiste en darle 75 gramos de glucosa nídrica, luego de una toma basal, 75 gramos, y vemos de que la curva de glucosa vaya aumentando en el transcurso de las 2 horas. O sea, le damos la glucosa nídrica a los 30 minutos la primera medición, a la hora la segunda medición, a la hora y media la tercera y a las 2 horas la cuarta medición. ¿Ya? Normalmente no tiene que ser más de 200. Si en algún momento de la curva la glucosa sale más de 200 miligramos por ciento, entonces el paciente es diabético. El paciente es diabético. Eso es cuando no podemos diagnosticar diabetes con un examen simple de glucosa en sangre. Le hacemos la curva de tolerancia oral a la glucosa. Hay otra variable que también se puede medir, que antes no se medía, que es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es una molécula que está adherida al glóbulo rojo y que traduce de cierta manera la carga de glucosa que tiene el medio interno. Y como la glucosa, el glóbulo rojo vive 120 días, el dato de la hemoglobina glicosilada me da una orientación de los niveles de glucosa de hace 120 días de los pacientes, desde hace 120 días. Entonces, según las últimas guías, la hemoglobina glicosilada también se puede usar para el diagnóstico de diabetes, cuando es mayor de 6,5. Cuando es mayor de 6,5. Ahí está en sus guías. Miren una miradita a la guía. Sí. Debería ser, no está bien completo. Entonces el procedimiento que estamos haciendo ahora es, bueno, no son 3, son dos alumnos de índice de masa corporal, uno que sea, digamos, tendencia a ser flaco y otro tendencia a ser gordito. La idea es comparar las curvas de la persona delgada con la persona, digamos, con un poco de sobrepeso. El índice de masa corporal normal es entre 20 y 25. Aquel que tiene menos de 20 tiene cierto grado de desnutrición. Aquel que tiene entre 25 y 30 tiene sobrepeso. Y aquel que tiene más de 30 es obeso. Y cuando tiene más de 40 es obesidad mórbida o patológica. Esos son los pacientes que van a ir a cirugía bariátrica, por ejemplo. Una manga gástrica, ¿no? o una bolsa gástrica o otro tipo de cirugía bariátrica para evitar el aumento de peso. No tiene 20 por todo. Y la chica no No, pero también depende. Entonces la glucosa normal en sangre en ayunas es menos de 110. Menos de 110. Después el deterioro de la circulación y si se infecta, si se da infección. Si cuando yo le hago el test de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas sale entre 140 y 199, se dice prediabetes, riesgo incrementado de diabetes.
pero no es diabetes todavía. Lo ideal es que a las 2 horas la glucosa, después de la carga de glucosa, la glucosa en la sangre, después de la carga de las gaseosas, en este caso, la glucosa sea menos de 140 a las 2 horas. Pero si la glucosa es más de 140, entonces ya estamos pensando de que es un valor anormal. A esto le decimos intolerancia a la glucosa o prediabetes. O índice de resistencia a la insulina. El paciente Después de metabólico. las 2 horas tienes que dar menos de 140. No, pero el rango. Si tiene, Disculpe, el rango normal es de 70 a 110. claro, para algunos de 70 a 110 ahora se considera de 60 a 110. 60. Aunque ahora el ADA quiere considerarlo de 60 a 100. Por eso que algunos más de 100 ya están diciéndole que la glucosa es anormal. La Organización Mundial de la Salud es de 70 a 110 en ayunas. Para el ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, el rango está entre 60 y 100. Pero eso, pero 504. puede haber casos en que personas delgadas, o sea, dicen que tienen metabolismo rápido, se alimenten bien pero no logran subir de peso. En ese caso, ¿qué sería? O sea, no comen chatarra ni nada, se alimentan bien pero no logran subir de peso. En ese caso, Es un problema del metabolismo propio, idiosincrático de cada persona. Algunos son metabolizadores rápidos, otros son metabolizadores lentos. Aquellos que comen bastante y no engordan son metabolizadores rápidos probablemente. O sea, eliminan rápidamente, catabolizan rápidamente. pero si se les ve, o sea, dependiendo también de su estatura, deben también pesar. Y de Pero ahí me se solo les por ve el poquito. No, pero tienes que medir el índice de masa corporal. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados de verlos a todos gorditos, ¿no? Pero no, nosotros los peruanos estamos acostumbrados a lo anormal. Lo normal es él. Lo normal es tener de 20 a 25. El Si estándar. nosotros ahorita nos hacemos, ahorita ustedes están jóvenes, Todos somos anormales. pero cuando lleguen a los 30 años, Sí, todos normal van para mí, pero a, 90% va a tener sobrepeso. Puedo cambiar El mi dieta. 90%. Eso es con total seguridad. Y vamos a pensar que el sobrepeso es la normalidad, cuando no lo es así. Y es por eso que las enfermedades cardíacas son dependientes del sobrepeso. Uno dice, oye, qué flaco estás, pero ese flaco tiene un índice de masa corporal normal, que es entre 20 y 25. Pero eso es un factor, puede ser que sea pesista, no todo es músculo, es diferente. ¿Ya estamos llevando el tiempo o no? Tienes que tomarlo una vez porque si no, Sí, toma rápido. a qué hora va a llegar a la sangre y va a ser convertirse Como en yo glucosa. tomando agua. Es que lo malo es el gas. Cambia la glucosa, como no tenía gas más fácil. Sí, no le quiero robar. Bótale gas, bótale gas. Sí, pero Estoy llena, justo me tomé un frugos. Y ya estoy llena. Siento que quiero arroz. Y ven, me quería cobrar. ¿Qué? Mandas tu sticker de la hoja. López Ponja. ¿Quieres que quede Pero te lo pedí que tenía así. Entonces, yo creo que deben comprender varios conceptos en esto de diabetes. La glucosa sérica normal, ¿cuánto es? En ayuno. 60, 110, ¿no? De 60 a 110 o de 70 a 110. Eso es lo normal en ayuno. ¿Ya? Para el ADA, la Asociación Americana de Diabetes, o sea, para el paciente diabético, él debe conservar entre 60 y 100. Ya. Todo lo demás debemos tener entre 60 y 110. Por eso, la persona diabética en ayunas aún así, igual la glucosa la tiene elevada. Igual, Sí, así. igual. Ah, ya. Porque su problema es de metabolismo. Ellos, un poquito de grasa lo transforman en glucosa, un poquito de arveja lo transforman en glucosa. O sea, todo lo transforman en glucosa. O sea, lo que normalmente no debería transformarse en glucosa, tienen otras rutas metabólicas que lo transforman en glucosa. Entonces, por eso que puede ser que sea delgado, pero ese diabético delgado está con la glucosa alta. Por eso que tiene que tomar hipoglicemiantes. Si no, bastaría todos con dieta.
y hay aquellos que no se controlan con dieta, no se controlan con metformina, no se controlan con insulina. Hay una pastilla que es para bajar la glucosa en la sangre, que es diabemaril. Amarillo. Diabemaril. Sí, diabemaril es glimepiride. Ah, Es glimepiride. O sea, Amaril es el nombre comercial primero. Amaril, con Y. Amaril. Ahora, diabemaril debe ser la competencia, porque es para diabetes, ¿no? Le cambian de nombre, ¿no? Se ponen un nombre parecido. Pero la sustancia química es glimepiride. Glimepiride. ¿cómo actúa eso en el organismo, profe? Eso lo que hace es actúa a nivel enzimático, evitando la conversión de la glucosa en calorías, una, y la otra manera evitando el ingreso de la glucosa a la sangre, o sea, evitando de alguna manera la absorción de la glucosa hacia la sangre, que pase del tubo digestivo, sobre todo metformina, ¿no? Que es el que más se utiliza. Y siempre, los diabéticos he escuchado, mi paciente y metformina. Todo el medicamento de primera elección en la diabetes siempre metformina. Hace 14 Siempre minutos. metformina. El primer medicamento. ¿En qué momento ya solo se inyectan insulina? ¿A qué etapa tienes que llegar para inyectar Es insulina? una etapa moderada de la diabetes, se inyecta insulina. Cuando ya no, metformina ya no hace efecto, glibenclamida o glimepirida ya no hace efecto, ya tienes que recurrir a insulina. Y vas a recurrir a insulina hasta que tu riñón falle. Cuando tu riñón falla, ya no recurres a insulina porque la insulina poco que tienes está circulando en tu Para sangre, que salga bien. debido a que tu riñón ya no lo metaboliza. Entonces, tu poca insulina que tienes también está circulando en la sangre porque tu riñón ya no lo metaboliza. Entonces, ahí dejan de utilizar insulina. Muchos pacientes diabéticos creen que como ya no utilizan insulina se han curado. No, ellos no se han curado, sino que se ha afectado tanto su riñón que la poca insulina que tienen está circulando y ese es suficiente como para mantener una glucosa aceptable. Ahora, ¿y cuándo se dice que la glucosa es anormal? ¿Qué valores? Glucosa anormal. De 140 en ayunas. Mayor a 140 en ayunas. No. Glucosa anormal. Ah, ya, de 110 a 140. De 110 a 140. ¿No? 110 a 140. Ahí se dice que la glucosa está anormal. ¿Y cuándo hago el diagnóstico de diabetes en mediciones séricas de glucosa? ¿Cuántas pruebas tengo que hacer? En ayunas. O sea, por ejemplo, viene un paciente en ayunas, mire doctor, tengo aquí mi glucosa 130. ¿Eso es suficiente para hacer diagnóstico o no? Unas Que darle 4, creo, glucosa. unas 4. Tiene que ser 2 por lo menos. Ah, 2. ¿Ya? 2. O sea, 2 mediciones mayores de 126 hacen el diagnóstico de diabetes. 2 mediciones. 2 mediciones mayores de 126 hacen diagnóstico de diabetes. Eso es lo que vimos Si el paciente tiene 115, 114, 120, no puedo definir, ahí le hago el test de tolerancia oral a la glucosa. ¿Ya? El test de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cada qué tiempo, profesor? O sea, dos, ¿no? Para el diagnóstico tenemos que hacer 2. No, en 2 semanas diferentes. En 2 Ah, tiempos diferentes. No es el mismo día, sino que 2 tiempos. Los 2 son de ayuno. O sea, me dice, vuelve la próxima semana para otra prueba. Cuando con eso no logro determinar si es diabético, lo mando al test de tolerancia oral a la glucosa, que es lo que vamos a hacer. Y el test de tolerancia oral a la glucosa nos puede arrojar que no es diabético, que es prediabético o que es diabético. ¿Cuándo no es diabético? Cuando en el test de tolerancia oral a la glucosa la curva no pasa de 140. En la curva de test de tolerancia a la glucosa no pasa de 140. Ni a los 30 minutos, ni a la hora, ni a los 120 minutos, no pasa de 140. Es el paciente normal. Pero si está entre 140 y 199, entonces ese paciente ya es prediabético o intolerante, insulino resistente. Se llama. Y cuando es más de 200 o más, ya ese paciente se confirma el diagnóstico de diabetes. y el prediabético, o sea, sí o sí va a llegar a tener diabetes. Es lo más probable. No, pues Es lo más probable. El prediabético llega a diabetes, lo más probable, claro. Ahora, como él se cuide, va a depender qué tan pronto llegue a diabetes o qué tan pronto no lo llegue.
Va a depender cuánto él se cuide en su dieta, cuánto conserve su peso, cuánto corra. Y o sea, si has tenido antecedentes con que la familia ha tenido diabetes, más probabilidades hay. ¿La genética interviene? Claro, claro. O sea, para que uno tenga diabetes, el factor más importante es que tenga herencia familiar. O sea, ¿hay diabetes por herencia? Claro, o sea, que los pacientes diabéticos es porque algún familiar es diabético. Es lo más probable. O sea, nadie se convierte en diabético por comer bastante azúcar, no. Si tú no tienes el gen de la diabetes, por más que comas manjar blanco todos los días, no te vas a convertir en diabetes. O sea que la diabetes tiene un origen heredo familiar. Sí, porque, o sea, yo tengo un conocido que, o sea, profesor es extremadamente obeso, y ya obeso mórbido, pero, o sea, no, cuando uno ya tiene el padecimiento de diabetes, pues, baja de porrazo de peso. Y hasta ahorita, años. Claro, hay personas que o sea, por eso dije, o sea, el que no comas azúcar, no dulces, es para los diabéticos, no es para los no diabéticos. Ahora, claro, si no quieres engordar, ya pues no comas también, ¿no? Pero habitualmente los pacientes diabéticos son aquellos a los cuales se les indica una dieta baja en calorías, baja en azúcar. Porque ellos hacen rápidamente la curva alta de glucosa y dañan corazón, dañan riñón y dañan vista, dañan retina. Entonces los diabéticos hacen polineuropatía diabética, nefropatía diabética, cardiopatía diabética, ¿no? Y todo ese tipo de complicaciones. Qué horrible esa enfermedad, pues. No. Entonces esos conceptos dominan, ¿no? Glucosa normal de cuánto a cuánto? Yo voy a De especializar en 60 a diabetes, 110. No, glucosa normal, está bien. Sí. Y anormal. De 110 hasta 140. Y una prueba de tolerancia oral a la glucosa que me indica prediabetes, ¿cuánto es? ¿Cuánto voy a encontrar los valores? ¿Hasta cuánto van a llegar? Y eso 140. 110 a 140. No, de 140 hasta 199. 199. En la curva, o sea, recuerden que vamos a tener uno a los 30 minutos, uno basal, uno a los 30 minutos, uno a los 60, uno a los 90 y otro a los 120. ¿No? Acá ya están ya. Cada 30 minutos. Cada 30 minutos vamos a ver cómo evoluciona la curva. Yo normalmente está interesante. No vamos juntos, pues, para el tren, porque va a estar perdido. Vamos juntos con él, tú también te quedas, ¿no? Claro, pues, para saber nuestros resultados. Carla, nos vamos para el tren. Vamos a hacer Nos vamos para el tren. de la curva Al tren. Con un grupo. Que vamos a ver nosotros, ¿no? Tenemos acá el basal a los 30 minutos, a los 60 minutos, Falsa. a los 90 minutos. Es que aún estás aquí, porque Si llegamos a los 120 minutos, terminas la carrera y te pones tu dieta y ya, pues, aquí te olvidas las diabetes. No quiero tener diabetes. Ese tipo no es cosa tuya, es cosa de la gente. Sí, es diabético. Tipo 1 es diabetes genética. ¿Cuál es la adquirida y cuál es la Genética pura es la 1, la 2 es adquirida. ese tipo 1. Mi abuelo sí, mi tío también diabetes. Tienes que cuidarte esa misma. Terminas la carrera, cuidas tu dieta y ya. Todo Y me está tomo bien. gaseosa. ¿Cómo pasar? No, por esa vez los mayores piden Porque yo no tomo gaseosa, yo no tomo gaseosa, así como agua. Porque sé también que México es una dieta. Yo no como arroz o papa, ya quita el arroz. Vaya tampoco. No, arroz. Cuando comes arroz y papa, quita el arroz. Canta el arroz. Por eso, le quita uno de los dos. Baja, El disminuye el arroz porque el arroz combina con todo. Claro, más con todo. Tiene arroz y papa. Proteína así del pollo, sí. Proteína. Ya me asustó, ya no compro nada. No, pesa tiempo, pesa limón. Si tuvieras otra carrera, ahí sí, escucha. Acá descubriendo que tengo diabetes. Lo de la mañana. La mañana, yo se lo doy que me la pero la mesa 2. Pero la mesa 2, yo se lo doy.
Ya, es que yo estaba yo me quedé de medio listo y estaban que se quedan más peso. Todo el tiempo que estoy llamando. Si chavos se compran una carrera, fijo tenía de carrera. Esto es lo que van a hacer en el informe, supuestamente, ¿ya? Esto que está acá, índice de masa corporal versus tiempo, castigo. ¿Tiene tolerancia o gana la glucosa? Su compañero tiene de índice de masa corporal 20,5, 20,8 y su compañera tiene 26. Este tiene un rango, digamos, de lo ideal, ¿no? Y esto es un poquito de sobrepeso, un punto de sobrepeso. Lo normal del índice de masa corporal es de 20 a 25. Entonces, como era de esperar, el basal, para el que tiene índice de masa corporal menor, su basal probablemente es menor, como vemos acá. Y acá su basal, el que tiene un índice de masa corporal mayor, su basal también es mayor. Esto es digamos, no es estrictamente cierto en el sentido de que estos valores tienen que ser en ayunas, ¿ya? Y ellos han comido su arroz con pato, ¿no? Han comido bien, los dos han comido. Entonces estos valores deben ser más bajos, solamente que en ellos, como han comido, de hecho que están muy bajos. Ahora vamos a estirar el valor a los 30 minutos, a los 60, a los 90 y a los 120. Y esos puntos, por ejemplo, Esa es la práctica de hoy, ¿por qué es solo eso? sí, eso es. Y entonces acá hacemos el gráfico, ¿no? Vamos a ver acá cuando estemos en 30, Ay, no está la grabada. cuando estemos en 60, ¿Cómo? kilos, cuando estemos en 90, En teoría, no. ¿no? Y cuando estemos en 120. Y Y vamos a ver la curva de glucosa en una prueba de tolerancia oral. Recuerden que la curva de glucosa, de insulina y de glucosa es bifásica, ¿ya? Es bifásica. En el sentido de que, por ejemplo, ahorita ustedes van a ver una curva que va a comenzar a ascender por la presencia de glucosa y luego de un pico va a comenzar a descender. Y la curva de glucosa va a mantenerse normal cuando ya no estemos aquí, ¿no? Estemos cada uno en su casa. Entonces vamos a ver un pico acá. ¿Qué pasó ahí? Y eso es lo que sucede cuando uno come. Cuando uno come, hacemos un pico de glucosa, inmediatamente al pico de glucosa hacemos pico de insulina. Baja la glucosa, baja la insulina. Sube la glucosa, sube la insulina. Entonces, la secuencia es así: sube la glucosa, inmediatamente se secreta insulina para hacer ingresar esa glucosa a la célula. Ya ingresé toda la glucosa a la célula, bajo mi producción de insulina. Como nuevamente, como sube la glucosa, y secreto insulina. Esa insulina me mete la glucosa a la célula y baja la insulina después de haber metido la glucosa a la célula. Entonces, así. Cuando hay un estrés, un desencadenante, se produce glucosa. ¿No? Por ejemplo, yo aplico cortisol o corticoides. A ustedes en la ven hidrocortisona, metilprednisolona. Se produce una curva de glucosa. Esa curva de glucosa inmediatamente se va a producir una curva de insulina. Porque la misma morfología, miren, yo tengo una morfología así de la curva de glucosa. Esa misma morfología de la curva de glucosa la va a producir la insulina. Entonces, esta es una curva bifásica que normalmente se produce en una persona que come su comida normalmente, ¿no? Sube la glucosa, sube la insulina. Baja la glucosa, baja la insulina. Estos son los niveles de insulina. Y eso es lo que no vamos a usar insulina, pero se asume que fisiológicamente así es. Si yo le aplico a este paciente que tiene su curva de glucosa así, en ayunas así, le aplico cortisol, lo que va a hacer es así. Le aplico hormona de crecimiento, lo que va a hacer es así. Le aplico adrenalina o catecolamina, va a hacer eso. Pero esa misma curva lo va a hacer por encima de la insulina, por encima de la insulina, por encima de la insulina. O sea que el factor que estimula la liberación de insulina es la hiperglicemia. Esa pregunta también es clásica, ¿no? ¿Cuál es el factor que estimula la producción de insulina? La hiperglicemia, o sea, la presencia de glucosa. Hace que el cuerpo libere insulina, libere una cantidad importante de insulina. ¿Cuánto tiempo ha pasado?
¿Falta? Faltan 10 minutos. 10 minutos. Sí. Y estimular el crecimiento de insulina. 27. ¿Falta? A las 3:40 iniciamos lo de la gaseosa. A 3:40 y 4:40. Ya pasaron 20. 20. Factor que estimula la secreción de insulina. Hay que hablar de Hiperglucemia. Pero Pero es eso para que venir de familia diabética, hay una probabilidad, hay como una no probabilidad que sean diabéticos. Sí, eso depende de la dominancia. Eso depende de la dominancia. La dominancia, todo gen se expresa con dos, ¿no? Recesivo y dominante. Uno de la mamá y otro del papá. El gen de la diabetes, por ejemplo, que sea diabetes. Por ejemplo, acá, si los dos padres son diabéticos, todos los hijos van a ser diabéticos. ¿Tú? Si ellos, no, o sea, pero si los genes de ambos padres son de diabetes. Pero Pero si eres diabético monocigoto, diabética monocigota. Si ellos fueran así, todos los hijos van a ser diabéticos porque no hay ninguna otra combinación. Pero si por ejemplo eres heterocigota y eres homocigota, cuando hagan va a ser DD y DD. Estos dos probablemente no sean diabéticos, pero sí o sí van a ser diabéticos. uno sí o Sí sí. o sí. Pero si por ejemplo acá se unen estos dos, entonces acá puede ser uno diabético, no diabético, O sea que depende si son, qué tan puros sean sus papás respecto a la diabetes. Pero también o sea, interviene otro factor aparte de la genética, ¿no? Los factores que intervienen aparte de la genética son los desencadenantes. O sea que normalmente la mayoría se hace diabético a los 50 años. O sea, la mayoría a los 50 años debuta con diabetes. Los que tienen ya la cara genética. claro, debutan. Pero ellos que saben que van a ser diabéticos, porque si mi papá y mi mamá es diabético, de hecho que yo voy a ser diabético. ¿Cómo puedo retrasar esa aparición? Con una buena alimentación. Una buena alimentación. Una buena alimentación. Pero si tu papá es diabético, tu mamá es diabética, si es casi el 100% de los hijos van a ser diabéticos. Todo. Porque el gen de la diabetes no es dominante, es recesivo. O sea que si normalmente, por ejemplo, yo me caso así, con una que es diabética, entonces hago mi combinación, Y si los dos son recesivos, ya no se estresa, no se estresa. ¿No habría una posibilidad? y se tendría Por ejemplo, acá no sale un diabético, acá hay dos posibles diabéticos. Claro. Estos, digamos que son diabéticos tipo 1. Estos son diabéticos tipo 2, digamos. Algo así. No es tanto así, ¿no? Esto no es genética, pero más o menos así. Por eso que hay diabetes tipo 1, ellos se manifiestan su diabetes prácticamente desde que nacen. Porque tienen la carga genética definida. cuando nacen se les da ese, o sea, como que ya se les dicen los propios enfermeros, dicen que es diabético. Cuando si la mamá es diabética y el bebé que nace es macrosómico, Ya, claro. ya lo más seguro que ese gordito vaya a ser diabético. Porque yo ¿Sí? nací macrosómico. Sí. De mi banda era Si es macrosómico, o sea, más de 4 kilos. No, sí. yo tipo 4 kilos. Lo más probable que sea. Lo más probable. 2 kilos y medio. O sea, no es 100%. No, la medicina no es matemática. Yo debería no ser diabético. Y puede ser la suerte que no haya ningún hijo diabético. No, difícil, salvo que no sea difícil. Por eso yo le digo a los pacientes, si mi papá es diabético y mi mamá es diabética y yo no soy diabético, porque no son tus padres. No son tus padres. No son Eres adoptado. Tienes que ser diabético. Es como decir, si mi papá es hipertenso y mi mamá es hipertensa, yo voy a ser hipertenso.
Y si, o sea, llegara, por ejemplo, mi mamá llega a tener así, usted dice que aparece a los 50 alrededor, Sí, algo. y se parece a menos 30, 25, así, es por otro factor aparte de la genética. Claro, una parte de la genética por otros factores, pero ahí más pesa la genética. Mientras más precozmente se desarrolla la diabetes, más genética ingresa, más componentes genéticos. El otro porcentaje pone que 30% y 70% medio de Y ahora, ¿qué hay que medir? ¿Ya está? Por eso no sería 30% genética y 70% el ambiente. ¿Cómo dices? O sea, que sería, o sea, si en una enfermedad, por ejemplo, la diabetes, no sería, o cualquier enfermedad sería 30% de posibilidad que sea genético y 70% de posibilidad que sea por el ambiente en el que vive la persona. No, cuando hay diabetes no es así. Con la diabetes no. Cuando hay diabetes más interviene la genética. No es interno. Ay, no, qué horrible. Nos pintieron, nos engañaron. O sea, si tienes familia diabética es probable que tú tengas. Si no tienes a ningún diabético en tu familia, lo más seguro que no sé, vas a tomar majalanco todos los días y no va a pasar nada. Tu organismo lo va a metabolizar, lo va a eliminar. Pero si eres diabético, no vas a tener esa intolerancia. Se relaciona la genética de una persona diabética con el metabolismo. Tiene. puede tener obesidad. Más o menos se relaciona con el metabolismo. O sea, cuando el metabolismo es lento, significa que los productos se están quedando, la glucosa se está quedando. Cuando el metabolismo es rápido, significa que la glucosa está ingresando rápidamente. La glucosa tiene que salir de la sangre y meterse a la sangre. Si no se mete, entonces eso está mal. Eso va a ser diagnóstico de diabetes. Ahí viene el concepto de insulino resistente. Acá les dije de que de la diabetes, Resistencia a la insulina también se relaciona con la diabetes, ¿verdad? claro, miren, esto es el azul es la glucosa, le dije, ¿no? El azul es la glucosa. Rápidamente la insulina sale ¿Es de sangre o es por y hace que esta glucosa ingrese a la sangre. Ingresa a la sangre. Pero va a llegar un momento en el cual la curva de insulina es persistentemente elevada y entonces la curva de glucosa es persistentemente elevada y la insulina ya no le va a seguir. Ya no le va a seguir. Ya no le va a seguir el ritmo. Entonces va a aparecer glucosa en la sangre. Eso se llama resistencia a la insulina. Tenemos un valor normal de insulina y un valor normal de glucosa en sangre. Cuando los valores de glucosa son altos, las reservas de insulina se acaban. Ya no le sigue el baile, digamos. Y al no seguirle, la glucosa entonces va a predominar en sangre. Eso se llama resistencia a la insulina. ¿Qué es lo mismo de prediabetes? ¿Qué es lo mismo que de prediabetes? Entonces, a algunos pacientes ya no es parte de la práctica, ¿no? Pero, por ejemplo, yo les dije, dosamos glucosa, dosamos hemoglobina glicosilada y el otro factor que podemos dosar es la insulina, la resistencia a la insulina. Y uno, o sea, resistencia a la insulina necesariamente se tiene que realizar un examen o pues Sí. se puede visualizar tal vez con ciertas partes del cuerpo que tal vez no sé, se ven afectadas, ¿no? Una de las clínicas de la diabetes es la acantosis nigricans. O sea, es cuello, no se han visto unos gorditos con un cuello, cuello medio marrón, así. Esos pacientes eso se llama acantosis nigricans. Esos gorditos, esos son diabéticos. Y si no lo son en ese momento, lo van a hacer pasado mañana. ¿No he visto a personas con ¿Eso no es por obesidad? cuello negro? Eso es un síndrome. Su color es normal, negro. Ese es el No todos los gorditos lo tienen. Sí, pero no tiene obesidad, pero... Entonces, un gordito, así no sea gordito, con el cuello marrón, en líneas marrones. Entonces, eso se llama acantosis nigricans, es una hiperkeratosis propia de los pacientes. Y en otras partes del cuerpo también, o solo en el cuello. No, básicamente en la cuello y en la zona de pliegue, pero más se nota en los cuellos. No tengo, ¿no? Ya, ahora sí, vamos a ver. Sí. Ya. Sara. Ya ven. Ya ves. Tengo miedo. ¿Para punta la vez? No, es que... Es quinoa. Ah, es que no. ¡Qué rico! Con huevo duro. Yo me llevo las botellas. Para reciclar. ¿Ah? Ahí. Aquí no con... Mazamorra, ¿no? Maicena. Con maicena.
La promedio mide Esto no duele nada, ¿no? Esto no duele nada. solo luego, después de 10 minutos. Voy a perder el conocimiento. Tiene que haber bajado. Eso me Mañana vamos a pasar el chico tirado. ¿Qué bajan? Baja los tamaños. Después de coger el celular, tuvo que, o sea, va a estar cerca a lo que es el basal, ¿no, profe? Claro. Tiene que estar por ver la Tengo que anotar, ¿no? Soy el nombre de la persona que se Ay, ya. Pero eso me asustó. 125. Lo tenía volteado y 521. 121. No, es abajo, profe, mío. Sí, por eso. 521. Biológicamente sí, pero. Me asustó, te lo Diabética, juro. sin duda. Ya, José, sigues tú. Sales de espalda, José, no te preocupes. Era 125. Sí, Médico veterinario, ¿no? Sí, a ver, uno de ustedes que nos den una muestra. Ya, Acá, ahí no va. ¿Dónde? ¿Ese dónde? ¿Pero usted qué es especialista? ¿Cardiólogo? Viene otra pregunta, ¿te acuerdas? De la sí, la mácula de. Sí, la mácula de. No, porque más nada que ver. Creo que lo era primero, era por Sí, primero. Ah, ¿qué es eso? ¿Por qué tiene más que yo? Pues? No, más, no. Aproximadamente vos tenés que De muerte, muerte. y lo demás ¿No tiene familia de Ah, ya. Ah, ya, pues. Me das cuenta. Ahí, ahí. Sí, ¿cuánto salió? 152. ¿Cuánto? 152. 152. Miren, ¿por qué sucede eso? Porque tiene familia diabética. Los dos tienen familia Yo también tengo de familia Sí, de también. Pero ¿cuál es la línea? O sea, Diles, Oliver, ¿cuánto? Yo tengo a mi mamá, a mi tío y a mi abuelo. Por eso, pues. ahí vamos a esperar a su mamá. Al revés, igual ya subió. Pero tú también tienes, ¿no, José? Entonces esperamos un rato más. José de arriba. Solimar tiene buena insulina. Pero. De bioquímica. Los dos han tomado un litro, ¿no? ¿Cómo? Los dos han tomado un litro. Sí, un litro, sí. Medio raro. Dice que además tomó frugos antes también. Litro de gaseosa. Varió 14 y el otro varió 5, 45. Ahora eso es. Vamos a introducir a la orina para comparar cuántos elementos. Por ejemplo, acá debemos tener cetona. Acá, este es un frasco con sus tiras reactivas. Este es para el examen de orina, que se hace en los policlínicos generalmente, ¿no? Entonces, en el policlínico lo que hacen en la orina, le meten la tira reactiva y luego comparan acá. Lo comparan con el frasco. Donde aumente la intensidad del color, significa de que estos componentes que son ácido ascórbico, leucocito, nitrito, cetona, sangre, bilirrubina, urobilinógeno, proteína, glucosa, pH o gravedad específica, que es la densidad, todo eso se puede averiguar si ha aumentado o ha variado con este examen de tira reactivo, Rapitex, que lo decimos. Entonces solamente lo que hacemos es lo introducimos a la orina.
lo introducimos a la orina y luego comparamos. Y lo que vamos a medir acá es cetonas. Miren, vengan para acá, a ver, ven quién es el... Azul con azul, arriba es azul con azul. Luego sigue leucocitos. Luego sigue blanco que es nitritos. ¿Ya? ¿Qué te parece la cetona? Por eso, o sea, está más intenso, ¿sí o no? O sea que hay cuerpos cetónicos ahí, en su orina. ¿Te das cuenta, no? O sea, se ha teñido más intensamente que el normal, que es el basal. Entonces, uno lo viene a comparar por acá, será aquí, más o menos por acá sería, ¿no? O por acá. Entonces, allí yo digo, esto de aquí me refleja esta cantidad de cetonas. ¿O por aquí? No, pero es que este cetona. Ah, ya. Este nomás, este. Entonces yo tengo que comparar este de acá, este marrón, con estos de acá. Así. Ah, por ahí. Con este de acá. Entonces yo digo, debe ser por acá más o menos, ¿no? Sí, por ahí. Ha aumentado la cetona. Que no debe haber, acá dice que hay más o menos 5, más o menos 15, o más o menos 20. ¿No? Entonces uno compara así. La glucosa, por ejemplo, acá, glucosa. ¿Cuál debe ser la glucosa? Mira, la glucosa debe ser celestita. ¿Ya? Mira, veo acá, por ahí, está aumentada, señor. O acá no, o acá. Entonces en el medio. Entonces está aumentada la glucosa. ¿Cuánto está aumentada? Más 50, dice. Entonces la glucosa no es normal, ¿sí o no? Está aumentada. Entonces esto es lo que yo comparo para ver si hay glucosuria y cetonuria. Entonces, efectivamente, acá hay cetonuria y glucosuria. Es una forma empírica, pero efectiva de darse cuenta si es que hay aumento de esos metabolitos en orina. Entonces, acá veo que hay cetonuria y hay glucosuria. ¿Cuánto? Eso no, acá nos da una escala, pero esto es un poco rústico, pues, ¿no? Lo ideal es que sea con su examen completo de orina, ¿no? Es un poco rústico. Por ejemplo, acá me dice que tenemos más o menos en glucosa, en orina, entre 50 y 100. Glucosa en orina. Y cetonas en orina entre 5 y 15. Cuando lo normal es que no haya, ¿no? Lo normal es que no haya. Entonces, hay cierto nivel de cetonuria y glucosuria en esta orina. Entonces, esto es una manera de decir, yo veo eso y digo, este es de un diabético. Porque cetonas altas y glucosas altas en orina es equivalente a glicemias altas en sangre. O sea, ¿con eso se puede determinar si la persona es diabética? No, que tiene azúcar en la orina, porque puede haber hiperglicemia sin diabetes. Pero yo te aplico acá un corticoide, me haces una crisis de asma, te aplico tu hidrocortisona, tu metilprednisolona, y te doy tu dexacorp. Son hormonas hiperglicemiantes y vas a hacer glucosa alta. Yo te pongo un suero glucosado ahorita y te voy a hacer glucosa alta. Eso no significa que sea diabético. ¿Ya? Entonces, No soy yes. ya, llévanos más tu orina, tremenda orina. Corre, te regalo eso. A tu casa. Entonces, en la práctica es eso, el Rapitex solamente es para ver la presencia de cetonuria y glucosuria en orina. Claro, lo ideal ha sido que un basal, ¿no? Antes y luego que consuma el líquido, otra muestra para comparar la óstira reactiva, ¿no? Hubiera sido lo ideal. ¿Ya pasaron 30 minutos más o todavía? Mientras va avanzando el tiempo tiene que bajar, no hay posibilidad de que tienda a subir. Va a subir hasta la hora, esa es la curva de glucosa, como les dije. Sí. 30 minutos sube, 60 minutos sube, 90 y baja. Esto es lo normal. Pero si se mantiene constante a partir de los 60, Claro, 90, si se mantiene por encima de los 60, veo que sigue, ya es una curva normal. Es una curva normal. Ya. ¿Cuánto pasó? Ya, ahora. Eso también es clásico. Entonces, el páncreas es un órgano que tiene función endocrina y exócrina. La parte endocrina es la insulina y la exócrina es el tubo pancreático.
La parte endógena también es el bloqueo. ¿Y tienen idea de lo que es el péptido C? Creo que se demora. Ya se El péptido C es una molécula equimolar con la insulina endógena. El péptido C. O sea, ¿qué pasa si yo tengo un paciente que le estoy poniendo insulina? ¿Cómo me doy cuenta a un paciente que yo le pongo insulina? ¿Cómo me doy cuenta que él además está produciendo insulina? Dosándole el péptido C. O sea, el péptido C es una molécula que se forma conforme se forma la insulina endógena. Si se forma poca insulina endógena, se va a formar poco péptido C. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el paciente está en tratamiento con insulina? ¿Cómo le doso la insulina? No le puedo suspender la medicina que yo le doy de insulina. ¿Cómo le doso la insulina endógena? O sea, para ver si su páncreas todavía sigue funcional o no. Algo funcional o no. Para eso se pide el péptido C. Para valorar la funcionalidad del páncreas en su función de formar insulina. Entonces, el péptido C es equivalente o equimolar a la insulina endógena. Por más insulina exógena que yo le esté aplicando, yo doso péptido C y la péptido C me va a decir, este paciente tiene tanto de insulina endógena. ¿Está produciendo o no está produciendo insulina? Ya, eso es importante que lo sepan. Entonces, miren, insulina, glucosa, glicemia, glucosuria, cetonuria, hemoglobina glicosilada, péptido C, insulinoresistencia, son conceptos que deben más o menos tener la idea. ¿Ya? No parecen, pero recuerden, glucosa, glicemia, glucosuria, hemoglobina glicosilada, insulinoresistencia, tolerancia oral a la glucosa, glucosa en ayunas anormal. ¿Ya? Glucosa en ayunas anormal. ¿Qué significan esos términos? Porque queda bien el dato, pásame la silla. Pásame la silla. Listo, ya, ¿cuánto estamos? Ya, pero nos hicimos la prueba a las 5:10. Ya, yo lo que es. Faltan 20 minutos. ¿Cuánto? 10. 10. Hacemos una horita mejor. por Sí. si acaso. Sí, mejor. Falta. Mejor, profesor, sí. Para hacer ya estoy para. No sé, 10:30. No, yo Sí, fue muy tarde, pero vamos a salir. no, es que yo vengo temprano y ustedes muchos se demoran en tomar la decisión. Delegado. Eso de 15. Tiene que ser. Culpable soy yo. Es subcutáneo.
Tiene todo ese medio. Sí, pero yo he visto prácticas. Pero en verdad, sí. Pero después no me cambiando. Ese mismo medio. Pero no va a valer. Porque no te puedo pasar de Maxi tiene una igualdad. Maya hace Al final se puede dar dos teóricos. Pero la otra es ¿y cuánto es ¿cuánto no tenemos viene muy desde Es una curva rápida. Normalmente Fernando Ángel. pero solo tomó sangre. Claro, pero ese cuál es antes que pero es mejor que Y yo, igualito, Dos. Más bajo que Solimar. Lo de tuyo es impresionante. ¿Cómo bajas? O sea, bajas muy rápido. ¿Cómo? Pero igual que mi estabilidad emocional. Dios santo. Ahora tienes que cambiar. Lo de José no tiene nombre. Cambia. Inclusivo. Ya la gráfica también puede hacer. también miren cómo se está dibujando la curva. ¿Qué curva es mejor? ¿La celeste o la negrita? La negrita.
No obviamente. sé, más estable. Más estable, no, sino que maneje mejor la glucosa. Inestable te Si llamó. se carga rápidamente, va a 94. Vamos a ponerle el valor, ¿ya? Díctame, acá es 111 11. y acá es 107. Sí. Acá es 100 52. y acá es 94. acá es 100. 25. 110. Miren, 111, 125 a 110. Pero miren, este le suben a 152 y rápidamente abajo a 94. El que tiene menor peso versus el que tiene un poquito más de peso. O sea, ha manejado rápido su hiperglicemia. Sí, profe, sí baja. Ella maneja también su hiperglicemia, pero más lentamente. ¿Se dan cuenta? O sea, él sube, pero baja. A los 60 minutos, ya su glucosa está incluso por debajo de su basal. En cambio, ella, a los 60 minutos, su glucosa recién está a su basal, parecido a su basal. Esta curva es buena, pero esta es mejor, más rápido va a su basal, porque metaboliza más rápido. La carga más con glucosa, pero más rápido metaboliza, ¿no? Ya, seguimos, esperamos a ver cómo... Eso tiene que estar en relación a lo que pesa uno. Sí, básicamente en relación a O sea, la si yo peso y adelgazo. al metabolismo. Al metabolismo. Porque la respuesta, o sea, yo te cargo de glucosa rápidamente, metabolizo y llego a 94. Yo te cargo de glucosa, mira, ha llegado tanto a parámetros normales, pero no es una curva como la curva fisiológica de la glucosa. Que yo soy más estable que Una José. curva fisiológica normal es más o menos así como les he dibujado acá. Una curva así. Esta es una curva normal de glucosa, ¿no? Y la curva de insulina es un poco más alta, más profunda. Esta es una curva de insulina. Esta es una curva normal. Aquí, por ejemplo, almuerzo. Al almuerzo hago esta curva de glucosa y mi insulina rápidamente sube así. Si yo manejo bien, entonces mi glicemia va a bajar rápidamente. A las 2 horas va a ser igual que mi glicemia basal. Mi glucosa basal va a ser igual a mi glucosa postprandial, le decimos cuando hemos comido postprandial, a las 2 horas. Eso es lo fisiológico, lo normal. El diabético no maneja así. El prediabético no maneja así. El prediabético hace una curva de glucosa alta, pero la mantiene alta. Demora en hacerse normal. Y es por eso que cuando le dosamos a las 2 horas, le dosamos todavía estando más de 140 y más de 200 para hacer el diagnóstico. Nos esperamos, ahora sí a las 6 en punto hacemos el otro control. Sé que 11 está bien. Bueno, 11 o 10. Sí, pero debe ser claro, se dividen en 7 y se le va a hacer, porque se cargan menos, pues se ya se van a hacer. ¿Será que puede dibujar así? Ah, ya, pero está como... Curva bifásica. ¿De ese?
¿Cómo se llama? Baja y sube, ya que se estabiliza. Y el primero es un grupo. Y ahí le puedes cambiar las cosas. Esta es la curva. Ahí están las cosas, ahí están las gráficas de profe, que está sí, Subiste un o sea, es que mira, pues, mira la gráfica de profe, primero se sube, luego se baja y luego se sube ligeramente. Su diseño es 100, su diseño es 90, bajamos. Y ahí se mantiene. Pero eso es en ayunas. Claro, este es en ayunas y este después de poner. Después de poner así. Y hasta que nunca su estabilidad. Que no es ni en ayunas ni en el pico. Nunca su estabilidad. Está grabando todo el tiempo. No, pero recién ahorita. Sube ya porque no es un buen indicio. Y sube va a subir un poco. Conjuga el verbo descansar en los presentes. Suye. Tama. Sube la presión y la Ella es yo, Samara es descansar y ni es como Conjugarlo con la primera persona. A ver, Ya saldremos dentro de 10-15 minutos. Ya está el verbo y luego no vas a subir. No me pasó aquí. Ya listo. Ya entonces, jóvenes, hasta la curva que comenzó en 111, 125, 110, 108. Es una curva un poco plana. La curva más fisiológica es la que sube después de la comida y luego baja. 107 a 152, 94, 108. Y acaba de conservar su nivel basal. Esto en ayunas hubiera sido acá, 90, 80, en ayunas. Luego de la comida va a subir. Luego de la hora, donde se va a despejar. Si el paciente no es diabético, va a bajar, y si el paciente es diabético, va a subir. En la hora se define más o menos cuál es la tendencia de la curva, a subir hacia diabetes o a bajar hacia normal. En ambos casos han bajado, a la hora han bajado, ¿no? Este llegó a 94 a la hora y ella a 110 a la hora. La bajada más espectacular, el azul, respecto al negro, pero los dos han bajado. ¿Listo? Eso es lo que más o menos vamos a hacer en la práctica, ¿ya? Eso es mi informe. Estable como siempre. Sí.